Las porterías mexicanas siempre han contado con extraordinarios referentes. Semestre tras semestre nos topamos con nombres de cancerberos, nacionales y extranjeros, que son garantía para sus equipos, incluso en selección nacional. La década de los 2000 tuvo a enormes referentes como Osvaldo Sánchez, José de Jesús Corona y un joven Memo Ochoa, todos ellos guardametas altos, fornidos y poderosos. Sin embargo, un chaparrito de escasa cabellera, pero repleto de corazón, demostró que la altura podía ser sustituida por la agilidad y la rapidez mental, aparte de la disciplina y trabajo constante, para convertirse en uno de los más grandes cancerberos de todos los tiempos. Óscar Pérez Rojas nació el 1 de febrero de 1973 en la Ciudad de México. Hijo de un operador de tranvía y de una ama de casa, el joven chilango creció en las calles de la capital mexicana. Como muchos futuros futbolistas, inició pateando un bote de frutzi en el patio de la escuela, pero como pocos, su posición predilecta era la portería. Fue invitado a jugar para una filial del Atlante y se mantuvo durante 4 años, para después irse a su casa, el Cruz Azul. Su elasticidad y resorte como talento natural le ayudaron a destacarse en las fuerzas básicas azules. Poco a poco fue incluido en los entrenamientos de porteros y al año fue añadido al primer equipo. Sería su paso por las inferiores donde el famoso Juan Francisco Palencia le pusiera el apodo que lo acompañó durante toda su carrera y que llevará tatuado hasta el último día de su vida. El debut del Conejo Pérez se dio el 21 de agosto de 1993, después de la lesión de Alberto Guadarrama. Óscar entraba al minuto 18 e iniciaba una carrera de más de un cuarto de siglo. Jugó 7 partidos esa campaña y luego Robert Dante Siboldi y Guadarrama lo mandaron de vuelta al tercer lugar en la lista de guardametas. Ante la marcha del uruguayo, el Conejo se ganó la titularidad en la 94-95 y sumó otros 20 juegos, pero empezó a cometer muchos errores y volvió a la banca. Norberto Scoponi fue el que paró en aquella final contra Necaxa, en la que los Rayos acabaron por conseguir el título. Estuvo sentado también durante la 95-96, además del invierno 96 y el verano 97, sumando solo 13 juegos en 2 años. Sin embargo, en 1996 vivió un episodio fuera de lo común. En un partido amistoso entre la selección mexicana sub-23, Pérez subió a rematar en un tiro de esquina de último minuto. Tras el rebote, el Conejo la midió y con la zurda cacheteó la pelota, que se fue a incrustar al poste más lejano de su colega guardameta. Este sería el primero de los 3 goles que anotaría el portero. Estoy muy contento, creo que fue una fortuna haberlo metido. Yo fui con tratar, ¿no?, de rematar y bueno, me tocó a mí, gracias a Dios. Estaba prácticamente amarrado a la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, pero se permitió añadir a 3 jugadores mayores de 23 años y los directivos llamaron a Jorge Campos, dejando fuera al capitalino. Para el invierno 97, Luis Fernando Tena rolaría la titularidad entre Óscar Pérez y Nicolás Navarro, además de anunciar la contratación del mismo Brody Campos, que primero tendría que terminar sus compromisos con el Galaxy. Precisamente frente al equipo angelino, la máquina conseguía el título de la CONCACAF, en una final donde Carlos Hermosillo y Benjamín Galindo guiaron la victoria de su equipo ante el mismo guardameta que ya estaba firmado con el Cruz Azul. También fue ese torneo en que la marca Voit firmaría un contrato con el Conejo Pérez. Esta firma le dio sus guantes durante toda su trayectoria, mismos que se convirtieron en sus acompañantes predilectos. Durante la temporada regular, Tena estuvo rotando a los 2 porteros y Campos llegó hasta octubre a entrenar a la Noria. El acapulqueño atajó en el último partido del torneo contra América y Navarro se fue a la banca, por lo que una vez más el Conejo se marchó entre berrinches a la tribuna. No obstante, en la liguilla Luis Fernando Tena decidió que Campos jugara como delantero y al final el Conejo le ganó la carrera a Navarro, con lo que participaría en su primera fase final, sumando 6 partidos con extraordinario nivel y alcanzando el único título de su carrera con el Cruz Azul. Si deseas ver un resumen detallado del camino de la máquina en aquella liguilla del invierno 97, donde Hermosillo sería la gran figura del último título, o al menos hasta ahora, del equipo Cruz Azulino, te dejamos el link en la descripción y al final de este video. Tan solo 9 días después de campeonar, debutaba con la selección mexicana, dirigida por Manuel Lapuente, en aquella Copa Confederaciones de 1997, todavía llamada Rey Fad. Jugó nada más en la derrota por 3-2 contra Brasil, en donde absolutamente nada pudo hacer en los 3 goles de la canariña. Fue el arquero titular en los 4 encuentros de la Copa Oro de 1998, en donde México consiguió el tricampeonato.
En la descripción de este video podrás encontrar la lista de reproducción con la recopilación cronológica de las participaciones mexicanas en los torneos de la CONCACAF. También fue parte de los llamados para algunos partidos eliminatorios previo al hexagonal final, donde no sería considerado. A pesar de que Adolfo Ríos se encontraba en un momento extraordinario, fue descartado a favor de Pérez y Osvaldo Sánchez rumbo al Mundial. Pero el portero del Cruz Azul no jugó ningún partido y observó desde la banca la brillante actuación del legendario Campos en Francia 98. La máquina llegaba a una nueva final en el invierno 99 ante el equipo de Pachuca. Parecía que los capitalinos tenían a la mano un nuevo campeonato, pero no sabían que iniciaría una racha pésima que se ha extendido por ya casi 25 años. Primero derrotaban en la ida de los cuartos de final al Necaxa con gol de Palencia. No obstante, la vuelta en el Azteca era una feria de goles. El Team Delgado marcó hasta en 3 ocasiones, pero Camoranesi, Morales, Latorre y Piñeiro concretaron el apretado triunfo por 4-3. En semifinales primero empataron a ceros contra las Águilas del América y una vez más tendrían que pagar la visita en el Coloso de Santa Úrsula. El primero caía desde los 11 pasos a cargo de Paco Palencia, que engañaba al arquero de Cristo. Sin embargo, en una mala salida de Pérez, Braulio Luna peinaba el balón para empatar el juego y obligar al azul a meter otro. Después de varios minutos de pugnar por la anotación y con varias atajadas salvadoras de Pérez, Diego Latorre remataba un buen centro que cerraba el marcador y al Cruz Azul lo mandaba a la final. El partido de ida se disputó en el Estadio Hidalgo, por primera vez en la historia. La afición pachuqueña abarrotó el inmueble, pero iniciaban decepcionados por el gol de Piñeiro al 21. Sin embargo, los dirigidos por el Vasco Aguirre empujaron y Glaría puso el del empate. Luego Caballero mandaba un centro muy bueno y Alejandro Glaría marcaba el segundo de sus 3 goles de la final. No obstante, el equipo grande no paró de intentarlo y Pedro Arturo Reséndiz remató certero para empatar al minuto 90. El Estadio Azul, también atestado, recibía la finalísima. Billy Álvarez y Jesús Martínez posaban en el césped y Pachuca buscaba su primer campeonato después de casi 100 años de historia. Palencia se barría, pero no alcanzaba a empujar la pelota. Luego Nacho González puso la mano a un disparo de Piñeiro y otro cabezazo picadito. Bernal disparó y el desvío de Paco Gabriel de Anda fue a estrellarse al travesaño en un preámbulo de lo que llegaba. Latorre tuvo el del gane, pero la mandó afuera y el partido se fue a tiempos extra en la época de los goles de oro. 3 minutos fue lo último de vida que tuvo el Cruz Azul, ya que el Hueso Glaría cerró la pinza y entre muslo y testículos alcanzó a empujar el balón al fondo de las redes. La máquina perdía la 5ª final de su historia y su afición no tenía idea de lo que estaba por llegar. No obstante, el equipo rozó la gloria con la yema de los dedos. El Conejo Pérez y la máquina se calificaban a la Copa Libertadores de 2001. Hacían una fase de grupos espectacular, ganando 4, empatando 1 y perdiendo otro. El guardameta capitalino, ya con unas entradas prominentes en la frente, era pieza clave para el equipo celeste. Jugaron los octavos de final ya reforzados con José Saturnino Cardoso y dejaron en el camino al Cerro Porteño. En cuartos de final aniquilaron a River Plate en la cancha del Estadio Azteca en un día de campo para el Conejo. Luego dieron cuenta de Rosario Central, primero con un 2-0 en la ida y luego en un muy emocionante empate a 3 en el Estadio Arroyito en Argentina. La llave final los enfrentó a un poderoso Boca Juniors de Bianchi y Riquelme. En la ida, los bosteros vencieron la altura de la Ciudad de México y el Conejo realizó una magnífica tajada a un remate del Chelo Delgado que pudo matar las esperanzas azules. La final de vuelta fue una clase maestra por parte de Cruz Azul y con gol del gatillero Palencia el juego se alargó hasta los tiempos extra y los penales. Tristemente, los jugadores mexicanos no pudieron ante la presión y Boca les arrebataba el título. Extendemos la invitación a que veas nuestro detallado documental sobre la histórica actuación del Club de la Noria en la Copa Libertadores 2001, que podrás encontrar en la descripción de este video. Gracias a su portentosa participación, Cruz Azul era invitado a jugar en el prestigioso Trofeo Teresa Herrera, que se ha disputado en España ininterrumpidamente desde 1946. Se enfrentaron al Real Madrid con todas sus figuras. En un desborde, Figo era derribado dentro del área y se marcaba el penal, que el mismo portugués cobraría. Disparó a la derecha de Pérez, quien se lanzó correctamente y atajó, para luego repeler el contrarremate del ex del Barcelona. En el segundo tiempo, Emilio Mora mandó un impoluto cambio de juego que Miguel Cepeda convirtió en gol. A 3 minutos del final, Raúl vacunó al Conejo y el partido se fue a penales, en donde otra vez los celestes perderían. Pero el chaparrito portero se hizo grande parándole a Figo su segundo penal de la noche al alguna vez jugador más caro de la historia.
Enrique Meza, quien fuera uno de los protectores de Óscar en sus inicios, había dejado en una lamentable situación a la selección mexicana en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2002. Con 4 puntos de 15 posibles y en quinto sitio de los 6 países que conformaban el hexagonal, los directivos le cedían la tarea a Javier Aguirre, quien tenía una dura misión por delante. El vasco fue presentado el 21 de junio de 2001 y el 1 de julio enfrentó su primer compromiso ante Estados Unidos. Aprovechando que Cruz Azul estaba en un extraordinario momento, llamó a 7 jugadores celestes, entre ellos Pérez, para ganar el partido por 1-0. Apenas 13 días después volaba con la selección mexicana rumbo a Colombia para disputar la Copa América 2001. Ahí los 3 porteros se turnaban en la fase de grupos. Pérez atajó en la victoria sobre Brasil con gol de Borghetti. Luego Adrián Martínez defendió el marco en el empate a 0 con Paraguay. El último partido de primera fase estuvo a cargo de Osvaldo Sánchez, quien permitió el único gol del encuentro a favor de Perú. A partir de cuartos de final el Conejo regresó a la titularidad y no la soltó. Primero se enfrentaron a Chile, en donde el Cabrito Arellano y Daniel Osorno dieron la puntilla a la selección andina. Las semifinales se jugaron contra el campeón del mundo, Uruguay. Jared Borghetti hacía uno de sus goles más espectaculares para poner en ventaja a México, pero Richard Morales daba un enorme salto para rematar contundentemente y vencer la portería de Óscar Pérez. Después de la absurda tarjeta roja sobre el conocido Carlos María Morales, la selección azteca no tardó en ganar el partido. El gol caería de penal luego de un flagrante empujón sobre el fallecido Tano de Nigris. Un experimentado Alberto García Aspe demostraba toda su capacidad y anotaba el penúltimo gol que le veríamos con la casaca nacional, minutos antes de soltar una patada y ganarse la segunda amarilla, la roja, y perderse la gran final ante Colombia. En el Campín de Bogotá poco pudo hacer el Conejo tras el remate de Iván Ramiro Córdoba, quien apenas iniciaba una larguísima trayectoria como jugador histórico del Inter de Milán. México se quedaba con el subcampeonato de América por segunda ocasión. Durante ese año de previa al Campeonato del Mundo, Cruz Azul solo pudo calificar a la liguilla del invierno 2001, en donde el Emperador Suárez le clavó el gol de penal con el que caían eliminados en semifinales. Javier Aguirre lo añadió a la lista de convocados para el Mundial, por supuesto. Iba flanqueado por Osvaldo Sánchez y Jorge Campos, pero al técnico no le quedaba duda de quién sería el portero titular durante todo el torneo. Y el capitalino definitivamente no defraudó. En el partido contra Croacia tuvo una vital atajada durante el primer tiempo. En el complemento, luego del gol de Cuauhtémoc vía penal, Pérez se abalanzó con todo para achicar y salvar su puerta. En el segundo de grupos estuvo a nada de salvar el primer gol de la historia de Ecuador en mundiales, a remate de Agustín Delgado, entonces jugador del Necaxa. Poco importó, ya que primero Borghetti y luego Torrado, ambos con la pierna izquierda, le daban la voltereta al marcador y llegaban con todo para enfrentarse a la poderosa Italia. Los europeos presionaron muy fuerte durante el primer tiempo e incluso les anularon un gol por uno inexistente fuera de juego. Totti tuvo una clarísima, pero se espantó ante la chique del Conejo. Después llegaría el gol más hermoso de la historia de la selección mexicana, firmado por el mejor cabeceador de todos los tiempos en nuestro país. Sin embargo, Italia mejoró muchísimo, ya que sabían que de perder se quedaban fuera del Mundial. Inzaghi recibía un tentador pase filtrado, pero a toda velocidad Óscar se aventaba con los brazos por delante y salvaba el empate. Cabrito Arellano tuvo el segundo en sus pies tras una excelsa pared con el Temo, pero Buffon dijo que no. Luego caía otro tanto de la Azzurra, pero era anulado por un apretadísimo fuera de lugar. Al 73 Óscar tenía una reacción felina después de un mal control italiano dentro del área. Alessandro Del Piero entraba de cambio por Totti y al 85 mataba las esperanzas de victoria mexicana, con un cabezazo perfecto que dejaba calificados a ambos países. El cruce en octavos de final nos ponía frente a frente con Estados Unidos, que había sido cliente durante muchas décadas. El resultado fue tan triste y decepcionante que dejaremos guardado este resumen para nuestros especiales de México en Copas del Mundo. De regreso a la máquina, el Conejo Pérez ya era una absoluta realidad. Nadie se atrevía a cuestionar su titularidad y mientras él acumulaba tajadas y buenas actuaciones bajo el arco celeste, su equipo se hundía lentamente en una racha pestosa y que cada año pesaba más y más en las espaldas de los jugadores. Entre 2002 y 2006, Cruz Azul solo pudo llegar a la liguilla en 4 de las 8 posibles y solo en 2 pudo llegar a semifinales. En el Clausura 2004, los Pumas de Hugo Sánchez les eliminaba con global de 3-2 en un estupendo partido de vuelta. La otra ocasión fue contra el América en el Clausura 2005.
El equipo que a la postre sería campeón bailaba a los azules con una exhibición de Cuauhtémoc Blanco, que aniquiló la portería del Conejo Pérez con un gol histórico, y finalizaba la serie con global de 6-2. Todo este ciclo mundialista estuvo dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe, quien tuvo plena confianza en las capacidades de Osvaldo Sánchez. A pesar de que el mundialista Pérez era convocado, realmente nunca tuvo protagonismo, apareciendo como suplente en la Copa Oro de 2003 y en la Copa América de 2004. El bigotón solo le daría 6 oportunidades de mostrarse en todo el proceso, pero fue en un juego de hexagonal final contra Costa Rica en donde se definiría. México iba ganando por 2 y el Conejo tuvo una mala salida que se convirtió en el gol tico. Después de eso solo alinearía en 2 juegos amistosos contra Colombia y Argentina. En la prelista de 26 seleccionados rumbo al Mundial de Alemania 2006 no apareció su nombre y Lavolpe declaró que no lo llamaba para no hacer sombra en la figura de Osvaldo, que ya estaba decidido sería su arquero titular. Esto molestó bastante al Conejo, quien llegó a decir que si no era por un tema futbolístico no le parecía en absoluto la decisión. En la jornada 8 de la Apertura 2006, Oscar clavaría el segundo gol de su carrera, primero oficial. En el partido que iban perdiendo contra los tecos, subió al tiro de esquina en el último minuto. Con su característica potencia de piernas se elevó y de su cabeza, que hacía tiempo que no conocía el cabello, sacó un remate fantástico que se fue a esconder entre las redes defendidas por un joven José de Jesús Corona. Un gol histórico que lamentablemente no sería bien aprovechado por un equipo que, a pesar de terminar en primera en la general, caería contra las Chivas en cuartos de final. En el Clausura 2007 la máquina otra vez había dado un buen torneo y llegaba a la liguilla contra Pachuca. No obstante, entre sus filas se encontraba Salvador Carmona, quien después de su primer dopaje en la Confederaciones 2005 volvería a caer positivo en enero de 2006. El 16 de mayo de 2007 era declarado culpable por el máximo organismo de arbitraje deportivo, pero en una muestra de insolencia perturbadora, la directiva del Cruz Azul metió un amparo judicial ante las leyes mexicanas, y con ese antecedente, el entonces técnico Isaac Mizrahi decidía darle la titularidad a Salvador. Cruz Azul perdería ese partido por 3-1 y luego sería descalificado del campeonato por alineación indebida. El Conejo Pérez ya estaba desgastado en la noria y le quedaban pocas oportunidades con el club, así que esto era una tristeza para él, que veía escaparse sus oportunidades torneo tras torneo. Y sin embargo tendría una última chance, justo en el campeonato que marcaría el final de su historia con los celestes, el Clausura 2008. Dirigidos por el uruguayo Sergio Marcarián y ya sin el Chelito Delgado entre sus filas, Cruz Azul terminaba en tercer lugar general. Lamentablemente el Conejo cometió algunos errores que le costaron la titularidad y fue sustituido por Josgar Gutiérrez. El más grave de ellos en el partido contra Monterrey, donde se le escapó la pelota en un centro fácil y se metía en su portería. Además de otro tanto en donde su barrera se abría para sentenciar al portero. Marcarián sentó a Pérez y puso a jugar al suplente en la liguilla. Primero se enfrentaban a Jaguares, donde Itamar Batista le doblaba las manos al portero azul en el partido de ida. En la vuelta de nuevo la bestia Batista le remataba en las narices a Josgard para poner distancia en el marcador. Cruz Azul rescató la eliminatoria con extraordinario taconazo de Pablo Ceballos y luego con una perfecta definición de Miguel Sabá. Para las semifinales se toparían con el San Luis. En la ida otra vez Sabá se hacía presente y Cruz Azul ganaba por la mínima, también con Josgard en la puerta. En el Estadio Azul, Gutiérrez daba muestra de su novatez desde las primeras acciones y se comía completito el gol del empate global del Chacho Coudet. Luego salía muy precipitado y casi caía el otro gol de San Luis, en otro craso error, aunque luego tuvo un par de atajadas importantes. Ceballos empujaba una pelota al minuto 78. Josgard medio limpió su nombre con un buen manotazo en los minutos finales y con eso era suficiente para que el Cruz Azul regresara a una final del fútbol mexicano por primera vez desde hacía 9 años. Las acciones de la llave definitiva entre los capitalinos y Santos iniciaron en el Estadio Azul, donde Viñeri abría el marcador tras un centro de Bonet. Sin embargo, en el segundo tiempo los de la comarca despertaron y Fernando Arce venció la meta azul con un potente derechazo. El que cerró el marcador fue Cristian Benítez después de un perfecto regate sobre Gerardo Torrado. En ninguno de los dos goles santistas, Josgard pudo hacer algo para salvar a su equipo. El Conejo Pérez también vería desde la banca su último partido como jugador de Cruz Azul, al menos de manera oficial. Ludueña con la pierna derecha marcaba un gol para enmarcar y recordar toda la vida, para poner el marcador global 3-1. Benítez mandaba una pelota al palo antes del empate del Jimmy Lozano, que ponía las cosas tensas para los últimos minutos, aunque el marcador no se movió,
Y estas serían las últimas imágenes del Conejo Pérez con el equipo de sus amores, subcampeón una vez más. Óscar se despedía así, relegado por un entrenador uruguayo que desdeñó su historia, creyendo que el veterano jugador de 35 años ya estaba para el retiro, solo por algunos errores que absolutamente no podrían tachar una carrera tan espectacular. El Conejo Pérez iba del Cruz Azul tras 15 años, rompiendo muchos corazones, pero dejando atrás el último título de la máquina y cientos de atajadas bajo los tres postes. Con los cementeros jugó 470 partidos y anotó un gol.